Pueden tomar sus lugares, hermanos, para que veamos hoy las siguientes dos preguntas del Catecismo de Heidelberg que están en la página 3. Ahí en sus boletines, en la página 3 las pueden encontrar. Tenemos por ahí algunas lecturas. No hice nuevamente y estaba recordando entre semana que tenía que hacer estas hojas sobre el catecismo y bueno, se me pasó. Pero vamos a repartir ahorita algunos de estos pasajes. Y dice, estaba yo ayer en la clase que da la RCA sobre el catecismo, que da el doctor Serrano, sobre el catecismo de Heidelberg, 2 horas y media para una pregunta y yo me aviento dos en 15 minutos, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, la pregunta 33 a la 34. Damos un vistazo breve en realidad. Sería bueno luego ir teniendo esta clase de credos y confesiones, profundizando. Pero la pregunta es, ¿por qué se llama Cristo el unigénito Hijo de Dios si nosotros también somos hijos de Dios? Unigénito significa el único nacido de. Ok, ahí viene de Génesis, único y Génesis. Unigénito, hijo de Dios. Si nosotros también somos hijos de Dios. La respuesta nos dice, porque Cristo es el Hijo eterno y natural de Dios. Pero nosotros hemos sido adoptados por gracia como hijos de Dios por amor de Él. Bien, un tema muy importante. Juan 1:14 que leímos ahorita dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El único que proviene del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 1, del 1 al 2, aunque ahí no lo llama el Hijo unigénito, pero alguien que lo lea, Hebreos 1, del 1 al 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Ok, el Hijo es por medio de quien Dios nos ha hablado en este tiempo. El heredero de Dios por medio de quien hizo todas las cosas. Y Juan 3:16, alguien que me lo diga de memoria. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, Juan 3:16. Muy bien, hermana, gracias. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el Hijo unigénito del Padre. Hay una cosa importante. Precisamente ayer la mencionaban en la clase que tuvimos. Es interesante ver cómo Dios de pronto hace que haya hombres que saquen algunos temas porque nos permite explicar mejor las cosas. Y él hace alusión, dice, como fue un tema que se hizo muy público y públicamente quien lo dijo, lo hizo. Por eso él habló de cuando Cash Luna dice, si Dios es mi padre, él es Jehová, entonces yo soy Jehová Junior. Y entonces viene este tema que nos enseña por qué si Jesús es el Hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios, ¿cuál es la diferencia entre Dios y nosotros? Bueno, el Hijo es Dios, el Hijo es omnipresente, omnisciente, omnipotente, que es Dios. Pero nosotros somos partícipes de Dios, es decir, somos hechos hijos de Dios. Nosotros, aunque podemos decir cuando somos hechos hijos de Dios, cuando nacemos de nuevo, porque hay una
cosa importante que vamos a ver ahorita, si alguien quiere leer Juan 1:12. Y de una vez el 13. Juan 1:12 y 13. Alguien en voz alta que lo lea, que se ponga de pie y lo lea. El Evangelio de Juan, el 1, el 12, el 13. Bueno, de hecho los tenemos ahí en el boletín. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Habla de nuestro nuevo nacimiento, habla de que nosotros recibimos el derecho de llegar a ser hijos de Dios por una cosa, haber recibido a Jesús, es decir, haber creído en su nombre. Quiere decir que en un cierto modo, podamos entenderlo así, cuando nos dice que el Hijo, que Cristo es Hijo eterno y natural de Dios, porque hay una cosa, Dios es Padre eterno y Jesús es Hijo eterno, es decir, desde antes de la creación del mundo el Hijo ya era el Hijo y el Padre ya era el Padre, el Hijo que proviene del Padre. Nosotros finalmente fuimos pecadores y estuvimos sin Dios en el mundo y un día nosotros que creímos fuimos hechos hijos de Dios. Y esto fue por la voluntad de Dios. Nacimos de nuevo, nacimos no por voluntad humana, no por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Dios. Por esa razón nosotros somos ahora hijos de Dios, pero Jesús es el Hijo eterno de Dios, por eso es llamado el Hijo unigénito del Padre. ¿Ok? Bueno, la siguiente pregunta es interesante. Yo espero que esto quede claro, el hecho de entender nuestra posición delante de Dios. No somos Dios, somos hijos de Dios. Y como hijos nosotros hemos heredado lo que Dios nos ha concedido, pero no poseemos nosotros los atributos incomunicables de Dios, sino aquellos que Dios nos ha comunicado. La santidad, el amor, la justicia, atributos de Dios que nos son comunicados, mientras que hay atributos que no nos comunica Dios. Bien, la siguiente pregunta, ¿por qué le llamamos nuestro Señor? Dice la respuesta, porque rescatando nuestros cuerpos y almas de los pecados, uno dice, ¿somos rescatados solo de nuestra alma o también nuestro cuerpo? La realidad es que nuestro cuerpo, bueno, vamos a resucitar en el día final. Morimos y luego cuando Cristo venga resucitamos. Resurrección significa volver a unir el alma con el cuerpo, eso es resurrección. Y nuestro cuerpo también disfrutará de la eternidad porque será glorificado. Ha rescatado nuestros cuerpos y almas, pero ¿de qué manera? Alguien que lea Primera de Pedro 1:18 al 19. Saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Ok? El concepto de salvación debe ser algo que tenemos nosotros que comprender correctamente, porque muchas veces nosotros solo lo entendemos desde la perspectiva del perdón. Dios perdonó tus pecados, es así como cuando el amigo nos dice, está bien, me hiciste esto, te perdono, no hay problema. Pero en realidad nuestra salvación es una pregunta que no siempre los cristianos responden correctamente. Nosotros pecamos. Dios perdonó nuestros pecados, pero los perdonó ¿por qué? ¿Hubo un pago? ¿Fueron pagados nuestros pecados o solo fue una deuda anulada? Esto es algo que tenemos que entender.
¿Fueron pagados o solo se anuló la deuda? Porque cuando decimos no tengo para pagar, ok, no se preocupe, ya la deuda queda anulada, cancelada. ¿Cómo fue nuestra salvación? Fueron pagados nuestros pecados. ¿Quién pagó por ellos? Cristo. Es decir, el perdón no es solamente que Dios haya dicho, te perdono tus pecados. No, sino que alguien fue y pagó por nuestros pecados y tomó nuestro lugar y por eso la deuda está saldada. En realidad no es que la deuda haya sido olvidada simplemente, sino que ha quedado sin valor porque hubo quien la pagó. Y el punto importante entonces de nuestra salvación es el pago que se hizo en nuestro lugar. Es como si yo le debo a alguien y llega una tercera persona y dice, yo pago su deuda. Eso es lo que ocurrió. Nuestra deuda, nuestro pecado fue pagado, pero fue pagado ¿con qué? Con oro, plata, piedras preciosas. ¿Okay? Fue con algo mucho mayor que fue la sangre de Cristo. La pregunta es ¿por qué lo llamamos nuestro Señor? Y la verdad es que a muchos les gusta el término amigo, el amigo Cristo. Ok, él lo dijo antes de que muriera y resucitara, porque después de eso no lo vuelve a decir. Antes de la resurrección de Jesús, ningún ser humano podía ser hijo de Dios. Después de la muerte y resurrección de Jesús, es que fuimos hechos hijos de Dios. Pero Jesús más bien como Señor, como autoridad sobre nuestra vida, porque una de las cosas importantes es la imagen que hoy tenemos nosotros. Tal vez Gaspar Oleviano y Ursinio, que son los que escribieron por ahí en el siglo XVI, donde el señorío era algo que en realidad tenía un peso, porque ahora señor le decimos incluso a cualquier fulano, ¿verdad? No, pues es señor que anda por ahí parado, pasa un señor, etcétera. Y la palabra señor se ha desgastado, pero en aquel tiempo que fue escrito el catecismo, el término señor implicaba autoridad, y una autoridad que no era negociada, una autoridad donde aquel que era el dueño, el señor, el dueño de la tierra y que poseía el gobierno, daba una orden y se cumplía, no se negociaba. Hoy en día, bajo el concepto de democracia, no solamente el pueblo ha perdido el sentido de quién es señor, sino las mismas autoridades. Las mismas autoridades no se ven a sí mismas como verdaderas autoridades, sino como gente privilegiada. Entonces, el asunto es que nosotros le llamamos Señor primero porque nos rescató con su preciosa sangre, librándonos del poder del diablo, nos ha hecho suyos. Estábamos bajo el dominio de la potestad de las tinieblas, es decir, ¿es el ser humano un ser libre e independiente hasta que llega Cristo? No, estaba sometido bajo un viejo señor, el señorío del diablo, y de ahí que, por ejemplo, vemos Primera de Pedro 2:9, alguien que lo lea y alguien más, Primera los Corintios 6:20. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí estábamos como todo el resto de la humanidad y fuimos llamados a su luz admirable. Primera de los Corintios 6:20. Porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ok, fuimos comprados por precio. Generalmente no es una imagen que el cristiano tenga. Pueblo adquirido por Dios, fuimos comprados por sangre. Alguien más que lea 1 Timoteo 2:6.
A ver, ¿quién? A ver, hermana el cual Enriqueta. se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ok, Jesús se dio a sí mismo como rescate por nosotros. Fuimos comprados, fuimos adquiridos. Jesús se dio a sí mismo, es decir, voluntariamente, se entregó por nosotros para que nosotros fuéramos posesión de él. Pueblo, de hecho, en la Nueva Biblia de las Américas se enfatiza en el pasaje que leyó Neftalí, porque en la Reina Valera solo dice pueblo adquirido por Dios y acá dice pueblo adquirido para posesión de Dios. Entonces, pueblo adquirido por Dios para ser su posesión, su propiedad, y nosotros debemos vernos también desde esa perspectiva como posesión de Dios. ¿Tienes un pasaje para leer? A ver, lee. Mía y Dios mío, le dijo Tomás. Ok, Tomás reconoce a Jesús como Señor y Dios, como su Señor y Dios. Y por eso nosotros llamamos a Jesús nuestro Señor, el Señor Jesús, y nosotros debemos tener claro lo que implica su autoridad, que nosotros estamos bajo su dominio. La palabra en latín para Señor es Dominus, de donde viene la palabra domingo, es cierto, pero de donde viene la palabra dominio. Ok, aquel que tiene el dominio, que tiene la autoridad, es el Señor. Vamos a orar. Padre, agradecemos, Señor, la palabra que tú nos concedes meditar hoy, Señor, considerando que hemos sido hechos hijos tuyos por tu gracia, por tu puro afecto, Señor, y nos has adquirido como tu pueblo para estar bajo el dominio de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por su obra, porque Él se entregó voluntariamente y fuimos lavados y limpiados, pero también comprados con la sangre de tu Hijo Jesucristo, a quien sea la gloria y el honor por todos los siglos. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Continuamos alabando el nombre de nuestro Dios a través del canto.